Vale, buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada sobre seguros con los compañeros de Quality Broker dentro del marco que hemos establecido de realizar una jornada al trimestre precisamente para que las empresas asociadas tengáis esta mayor seguridad en la posible asunción de los riesgos en los que pueda incurrir la empresa. Y hoy tenemos con nosotros a Pedro Pérez, responsable, director comercial de Quality Brokers, y a Jesús Cerdá, que es el director de grandes cuentas de la correduría, que es la colaboradora de Femeval, como ya bien sabéis todos vosotros. Así que por mi parte, sin más preámbulos, os dejo con ellos y nuestra compañera Pilar también, que estará en la mesa. Al final podréis realizar las preguntas que consideréis pertinentes y adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos, a los que estáis aquí y a los que nos veis a través de la plataforma. En primer lugar, dar las gracias a Femeval por su llamar, siempre por su atención con todos nosotros y por la preparación de este curso tan importante para vosotros, porque realmente lo hemos titulado Tu futuro está en tus manos, y hoy vamos a hablar de tres pilares muy, muy fuertes de nuestro futuro y de nuestro destino. Lo que no queremos hablar en un principio es del seguro. Vamos a hablar de algo que casi nadie explica bien, pero que nos afecta directamente a todos en nuestra estabilidad económica diaria, que son los seguros. Pero los seguros no quiero que lo veáis de una forma habitual o del típico seguro personal. Quiero que lo veáis desde otro punto de vista, y os empiezo haciéndoos una visión. Y es una pregunta muy simple y muy directa. Si mañana vosotros no pudierais trabajar, ¿cuánto tiempo podríais mantener vuestro nivel de vida? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿6? ¿Más? ¿Menos? Pero la mayoría de empresarios, la mayoría de autónomos, la mayoría de empleados, pensamos en cuánto ganamos o en cómo podemos ganar más. Pero muy poca gente piensa en qué pasaría si no pudieran en ese momento ingresar. Y entonces, esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando dejamos de ganar? Aquí es donde entran los seguros. Y por ello, siempre lo digo, que no hay que verlo como un gasto. En los seguros hay que verlo como una herramienta para vuestra protección. Por eso, hoy vamos a trabajar sobre tres pilares fundamentales. Lo hablaba antes con un compañero aquí. Primero, el seguro de vida. Luego, el segundo, muy importante, que comentábamos antes, que dice: nadie se quiere jubilar. Sí, yo creo que todos nos queremos jubilar, pero nos queremos jubilar bien. Con lo cual vamos a hablar de los sistemas de ahorro de jubilación. Y el tercero, y muy importante, sobre todo para vosotros, los empresarios autónomos, el seguro de incapacidad laboral temporal. Y además, os vamos a contar cómo tributan, porque la fiscalidad, aunque no es lo más importante en este caso, también nos afecta y puede cambiar mucho el resultado final. Voy a pasaros con mi compañero Jesús, que es un experto Un segundo, perdón, pero se está cortando. Perdonad, que hay un problema técnico que nos va a solucionar Nacho en este momento. Perdón. Doy paso con mi compañero Jesús, que os va a explicar el primer pilar, el por qué un seguro de vida. Adelante, Jesús. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues esta exposición vamos a tratar varios puntos del seguro de vida, tanto en su fase de seguro, en su parte de seguro de riesgo o fallecimiento, con sus garantías complementarias, o en su fase de seguros de ahorro, ¿no? Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Por qué compramos un seguro de vida? ¿Cuáles son los motivos por los que una persona decide comprar un seguro de vida? Entonces, primer punto que nos planteamos es una protección integral para la familia. Es decir, yo contrato un seguro de vida, ¿por qué?
porque si a mí me sucede algo y yo estoy manteniendo a la familia, eh, eh, el hecho de que a mí me ocurra una circunstancia que impida que yo genere ingresos para la familia, esa familia, nuestros hijos, nuestra mujer, pues tenemos que protegerlos de alguna manera. Entonces, bueno, pues es un motivo. Vale. Otro motivo es dar cobertura a las deudas y obligaciones financieras que hemos podido contraer, ¿no? Si tenemos una casa, tenemos una hipoteca, pues el seguro de vida pues, nos va a servir para cancelar esa deuda, ¿vale? También hablamos de garantía de continuidad del proyecto familiar. Vale. Bueno, hemos generado o hemos cubierto las necesidades básicas de alimentación y de vivienda, pero en nuestra familia tenemos un proyecto pues que nuestros hijos puedan seguir estudiando hasta que se puedan poner ellos a trabajar y tener sus propios ingresos, ¿no? Entonces el seguro de vida nos va a reforzar todo este proyecto de vida familiar. Vale. A ver, tenemos otro punto añadido, ¿no? Que sería tranquilidad emocional y seguridad personal. Bueno, esto es un poquito difuso, pero el contratar un seguro que ya hemos cubierto o hemos tenido un capital o hemos calculado un capital para cubrir esas necesidades que tenemos presentes, también podemos tener un proyecto de vida de inversiones que todavía no las hemos realizado, no las hemos concluido o estamos en ella, por ejemplo, el emprendimiento de un negocio que aún no nos ha generado deudas, pero sí nos ha generado unas expectativas de futuro, pero todavía no están en marcha, contratar un seguro de vida pues nos puede dar esa tranquilidad de que aunque ese proyecto no lo podamos llevar en marcha, si nos sucede el riesgo de no estar mañana aquí, bueno, pues el seguro nos puede ayudar pues a tener cubierta estas circunstancias. Bueno, luego nos vamos al mundo de la empresa. La, la diapositiva anterior hablábamos del tema personal, pues nos vamos al mundo de la empresa. En las empresas tenemos los seguros de convenio de sector o un seguro privado de empresas. La empresa es grande y tiene obligación de tener un seguro privado. Bueno, los seguros de convenio colectivo son obligatorios, por lo cual hay que contratarlos. ¿Vale? Es uno de los motivos por los cuales se contratan los seguros a través de empresas. También podemos contratar seguros en la empresa para los trabajadores como incentivos. Es una manera de incentivar al trabajador, es decir, no solamente te doy la nómina, no solamente eh, damos una serie, las empresas dan una serie de prestaciones adicionales. Una de ellas, pues puede ser un seguro de vida como complemento al salario y como, bueno, pues darle una tranquilidad al trabajador, pues, puesto que sabe que aparte de las prestaciones que pueda tener de la seguridad social, que siempre van a estar ahí, mayor o menor medida, pues tenemos ese pago en especie o ese incentivo que nos va a dar la empresa. Luego existen seguros de hombre clave. Bueno, esto no sé si lo habéis oído alguna vez, pero algunas empresas, su futuro depende de un trabajador, de una persona que es clave para el funcionamiento de esa empresa. Podríamos pensar en un diseñador muy específico, con una línea de diseño de trabajo, ¿vale? Que toda la vía de producción de la empresa pues gira en torno a las habilidades de esta persona. Podemos hablar de un técnico es muy específico, con unos conocimientos especiales, que también en la línea de la empresa pues depende mucho de las habilidades de esa persona.
Esto podemos comparar con un equipo de fútbol, con un jugador de fútbol que sea el centro del equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues la empresa depende de su continuidad de tener a esta persona. Y si esta persona falleciera, pues la empresa tendría un menoscabo económico que igual no podría recuperarse y entonces, pues, necesitaría un tiempo para formar a una persona o bien contratar a una persona de la competencia. Es un tipo de seguro que se suele hacer alguna vez, ¿eh? Y nos lo han pedido. También existe otra fórmula, ¿eh? ¿Por qué las empresas contratan seguros? Pues sería como una solución a la continuidad de la empresa para un socio superviviente. Podemos pensar una pequeña empresa con dos socios que llevan la empresa muy bien entre los dos, ¿vale? Pero no quieren terceros en la empresa. Entonces ellos deciden que el día que falte uno, eh, que la empresa se la quede el otro socio, ¿vale? Pero a lo mejor no tienen capital suficiente para comprarle un socio la empresa al otro socio. Entonces, bueno, pues establecen un contrato y una obligación, se aseguran estos dos socios o tres socios, los que sean, ¿eh? Se contrata un seguro de vida, se hace un protocolo, se paga y en caso de que suceda el, el fallecimiento de uno de los socios, el socio superviviente le compra a los herederos la parte de la empresa. Y todo eso ha quedado protocolizado en un documento, ¿vale? Para que al final se cumplan el deseo del difunto. Esto, pues si alguien estuviera interesado, pues hay que estudiarlo porque suele ser un poquito complejo. Pero bueno, esta solución ahí está. Bueno, tenemos otros sistemas de previsión para atender todos los cuatro puntos anteriores que hemos visto, ¿vale? Y esto lo tenemos todos, ¿eh? Cotizaciones de seguridad social, de la seguridad social y mutualidades profesionales, ¿eh? Y también podemos tener ahorros e inversiones suficientes que sean capaces de cubrir estas contingencias. Bueno, la seguridad social y mutualidades profesionales. En la mayoría de los casos, dependiendo de las cotizaciones realizadas y los plazos necesarios, muchas veces no dan suficiente cobertura. Y esto tendríamos que estudiar cada caso. Sabéis que para poder cobrar una pensión de viudedad o una pensión de orfandad hay que tener un mínimo de años cotizados. No desde el primer día que te das de alta en la seguridad social y falleces, se genera el derecho de prestación al subsidio o a la pensión de viudedad o la pensión de orfandad. Y lo mismo digo a la pensión de incapacidad absoluta y permanente o incapacidad total. En caso de accidente laboral, sí. Eso desde el primer día sí que se está cubierto. Pero en caso de enfermedad común, pues el hecho es que no. Entonces, no podemos confiar desde el primer día que empezamos a trabajar en el sistema de seguridad social que nos va a solucionar o nos va a dar cobertura familiar. Eso tenemos que tenerlo presente y tenemos que tenerlo presente a la hora de contratar los seguros. Luego, el ahorro e inversión, pues no todo el mundo ha tenido tiempo suficiente para acumular suficientes activos para cubrir las contingencias, o tiempo, o habilidad, o la vida va como va, vivimos al día, entonces, pues muchas personas, pues no son capaces de haber generado o no han tenido tiempo de acumular eso. Pero sí que la mayoría de gente sí que puede destinar una pequeña parte de sus ingresos a contratar un seguro para cubrir las contingencias de las que hemos hablado. Vale. ¿Qué garantías podemos cubrir en un seguro de vida? Bueno, yo voy a nombrar una serie de garantías a modo enunciativo no limitativo. Esto quiere decir, bueno, pues que garantías hay muchas. Cada compañía pone las garantías que va estudiando y que cree que pueden ser interesantes y las va poniendo en su póliza. No todas las compañías dan las mismas garantías, como he dicho. Pues vamos a empezar
a enumerarlas, pues una de ellas sería fallecimiento por cualquier causa. Aquí hablamos de enfermedad y hablamos de accidente. Desde el primer momento que se contrata el seguro y está pagado, pues tenemos esta garantía cubierta. El capital que vamos a calcular para esta contingencia, pues lo suyo es estudiar en los puntos que hemos visto esas necesidades familiares y esas deudas o obligaciones que tenemos, pues sería importante tenerlo calculado y a la hora de contratar el seguro, pues irnos a ese capital y dependiendo del coste, pues ya decidimos, ¿vale? ¿Qué otras garantías tiene el seguro? Bueno, pues capital adicional por fallecimiento por accidente. Normalmente sería duplicar el capital si el hecho que causa el fallecimiento es un accidente, cualquier tipo de accidente. Podemos encontrarnos también en el mercado un triple capital, sería un capital adicional por fallecimiento por accidente de circulación. Son hechos más traumáticos que suelen destrozar a las familias, suelen dejar unas heridas profundas. Bueno, pues con el tiempo, lo que quiero decir es aumentamos el capital para esta circunstancia. Vale. Compañías tienen también el fallecimiento simultáneo de ambos cónyuges en un mismo accidente. Bueno, esto no lo solemos encontrar en alguna compañía incluso a coste gratuito. Es decir, por contratar la primera y la segunda nos dan esta cuarta. ¿Vale? No suele coincidir a veces con el fallecimiento por accidente de circulación. A veces sí. También tenemos una garantía de enfermedad terminal. La enfermedad terminal es cuando un médico nos ha diagnosticado una enfermedad que es irreversible y que tiene los días contados. Si la póliza tiene esta garantía contratada, lo que hace es adelantarte el capital antes del fallecimiento, pero tú decides si lo quieres que te lo paguen en vida o quieres esperarte al fallecimiento. Hay compañías que es el 100% y hay compañías que es el 50% del capital contratado, es decir, te pagan el 50% con esta garantía y el fallecimiento el resto. También existe otra garantía que es distinta a la anterior, que serían enfermedades graves. Las enfermedades graves son las que ha enumerado la compañía en sus garantías, en su condicionado, ¿vale? No todas las enfermedades graves estarían cubiertas por esta garantía, sino solamente aquellas y en las circunstancias que la compañía ha planificado. ¿Qué ventaja tiene esta garantía? Y es que el pago del seguro se puede solicitar con el diagnóstico de la enfermedad. O sea, a una persona le diagnostican un cáncer y ese cáncer está en el listado de enfermedades graves de la póliza, con el diagnóstico puedes ejecutar la póliza y te pagan el importe contratado y tú ya con ese dinero pues haces lo que tengas que hacer. Bueno, otras garantías que nos encontramos en los seguros de vida sería la incapacidad absoluta y permanente por cualquier causa, que es una garantía complementaria. Normalmente suele ser el mismo capital que hemos contratado para fallecimiento, pero a día de hoy nos podemos encontrar compañías que nos permiten incluso contratarla sin tener que contratar el fallecimiento. Personas solteras que no tienen familia dicen, no, a mí lo que me interesa si tengo una invalidez es cobrar dinero y tener el dinero para ayudarme a mis necesidades, ya que no puedo trabajar, pero no tengo necesidad de tener un seguro de vida, puesto que pues, no tiene deudas o no tiene familia. Pues ya hay compañías que han sacado esta garantía independiente. Bueno, tenemos también para esta garantía de IPA, de incapacidad absoluta y permanente, capital adicional. Si es por accidente, igual que tenemos el fallecimiento por accidente, pues también podemos duplicar el seguro de incapacidad absoluta
y permanente por accidente. Y lo mismo tenemos para el accidente de circulación, como hemos visto antes, que sería pues triplicar el capital por este hecho causante de accidente de circulación. Luego tenemos otra garantía bastante interesante, que es la incapacidad total o profesional por cualquier causa. Esta es la incapacidad para el trabajo habitual. Vale, hoy es muy difícil que la Seguridad Social nos califique una incapacidad absoluta, ¿eh? Pero es la incapacidad total o profesional es, hombre, no es que sea más corriente, pero se suele dar con un poquito más eh, en Más flexible, ocasiones, ¿no? ¿no? Más Sí, flexible, más flexible la más seguridad. flexible, ¿no? A veces sí. Bueno, con esto esta, cobramos la prestación y podemos trabajar en un trabajo diferente al que venimos haciendo, puesto que esta capacidad, pues si hacemos un trabajo físico de esfuerzo y la enfermedad que nos ha provocado esta incapacidad total no nos va a dejar hacer ese trabajo si nos puede podemos hacer otro trabajo administrativo o de atención al cliente, no lo sé. Esto sería las circunstancias de cada uno y analizarlo. Luego tenemos la incapacidad total o IT, ¿vale? Que es pues cuando tenemos una enfermedad y nos dan de baja y no podemos trabajar por una serie de días mientras nos recuperamos, ¿vale? Esto nos da la baja a la seguridad social, y bueno, pues los autónomos no se pueden poner enfermos porque si no, en el trabajo pues no se lo saca nadie. Pero bueno, tenemos este seguro para caso de accidente o enfermedad y con un límite de 18 meses. ¿Por qué digo 18 meses? Porque el límite que suelen poner las compañías, puedes contratar 6, 12 o 18 meses de límite y ponemos el límite de 18 meses porque a partir de ahí es cuando la Seguridad Social nos dan las incapacidades. ¿Vale? Hay pólizas que dan la cobertura solo por accidente y pólizas que dan por enfermedad y accidente. Esto lo podemos elegir. Eh, Tenemos seguros de baja diaria por días de bajas reales que nos firma el médico y entonces la compañía nos pagaría los días que el médico nos ha marcado. Y luego tenemos la baja diaria baremada, que es un seguro similar, pero el baremo está preestablecido en la póliza. Entonces, con el informe médico que nos indica qué enfermedad tenemos, nos vamos a la tabla y según los días que diga la tabla, pues es lo que nos va a pagar la compañía, independientemente de que estemos más días de baja o que estemos menos días de baja. Nos paga la indemnización y adelante. Estos seguros pueden tener capitales adicionales por hospitalización, es decir, podemos contratar un capital diario, por ejemplo, de 50 euros por día de baja, pero si estamos hospitalizados, pues podemos duplicar ese capital, pues, por ejemplo, los 50 euros más, a 100 euros. También podemos contratar que nos den una indemnización por una intervención quirúrgica, es decir, no solo por hospitalización, sino por intervención quirúrgica. Entonces, esto habría que ver cada póliza, qué es lo que tiene y qué es lo que nos interesa contratar. ¿Vale? Luego tenemos franquicias. Las franquicias están destinadas a economizar la póliza. Es decir, bueno, pues a mí si estoy 4 o 5 días de baja, igual no me importa, ¿vale? El problema que puedo tener en el trabajo, en mi negocio, es que yo pues tengo una baja larga, pues de más de 7 días y tal. Entonces, bueno, pues poniendo las franquicias conseguimos economizar la póliza, ¿vale? Luego hay compañías que nos dan la posibilidad de contratar capitales crecientes para larga duración de la baja. Si una persona tiene una baja de varios meses, tiene un negocio, conforme pasa el tiempo y esta persona no puede trabajar, el descalabro que se produce en el negocio es mayor. Y entonces llega un momento que vas a necesitar dinero para contratar a personas que hagan tu trabajo.
Entonces podemos contratar una póliza, pues dicen, mire, los primeros 30 días la indemnización va a ser de 100 euros diarias, del día 30 al 60 de 200 euros diarias, o a partir del 90 días, pues X importe diario. Pues tenemos en el mercado pólizas que nos van a dejar contratar este tipo de crecimiento, ¿vale? A veces podemos contratar una póliza por separada complementaria a otra. Es decir, nosotros podemos contratar una póliza baremada, ¿eh? O sea, 50 euros diarios, seguro baremado, y luego puedo contratar por si la enfermedad que he contraído yo es más grave, la situación de la que indica el baremo. Por ejemplo, el baremo por un infarto me da 90 días, pero si he tenido un infarto grave y el médico me obliga a estar 10 meses de baja para tener una recuperación, ¿eh? Pues yo podía haber contratado, aparte de la baremada, pues una póliza con una franquicia de 90 días, que es muy económica, y a partir del día 90 empezar a cobrar el capital que no me ha pagado la primera póliza. ¿Vale? Esto también lo tenemos en el mercado. Bien. De todo esto que hemos hablado dentro de la póliza de vida, pero los seguros de accidentes no necesariamente los tenemos que contratar a través de una póliza de vida. Podemos contratarlos por separado. Es decir, yo puedo hacer una póliza exclusivamente de accidentes que me dé la mayoría de las coberturas de las que hemos hablado. ¿Vale? Es decir, yo puedo contratar un seguro de accidentes que me dé la cobertura de fallecimiento por accidente, que me duplique el capital por accidente de circulación, que me pague la incapacidad por accidente, la absoluta y permanente, la profesional, y aquí hay una que no te da normalmente la de seguro de vida, que es la parcial, la permanente parcial, que es la baremada por porcentajes, ¿vale? Esta garantía es exclusiva de los seguros de accidentes, ¿vale? Dentro de las pólizas de accidentes nos podemos encontrar coberturas como la indemnización por infarto de miocardio si es considerado como accidente laboral. Si así nos lo han diagnosticado y nos lo han puesto la mutualidad de accidentes, pues podemos ejecutar esta garantía. Compañías que amplían no solo que sea de corazón, sino que el accidente sea cerebrovascular. ¿Vale? Todo esto depende del tipo de pólizas y de las compañías, porque no todas las compañías dan las mismas coberturas. Bueno, vamos a cambiar un poquillo el tema y ahora nos vamos al tema fiscal del seguro de vida, ¿vale? Tenemos dentro de nuestro sistema fiscal dos diferencias importantes, ¿no? Una máxima que tenemos que tener clara es que nosotros desgravamos al contratar el seguro de vida, desgravamos en el IRPF, nos ahorramos un dinero en el IRPF al contratar ese seguro. El día que vayamos a cobrar, es decir, a la salida, pues vamos a tener que pagar por IRPF. En los seguros de vida normalmente pagamos por sucesiones, ¿vale? En fallecimiento, la persona beneficiaria del seguro suele pagar por sucesiones, ¿vale? Según el grado de parentesco, salga la cuota que le tenga que salir, junto pues, con el resto de bienes, ¿vale? Pero si nosotros hemos contratado el seguro de vida a través de una mutualidad de previsión social, ese seguro se ha desgravado del IRPF, la persona que lo va a cobrar va a pagar por IRPF. Es lo mismo que ocurre con un plan de pensiones. El plan de pensiones nosotros lo contratamos y desgravamos del IRPF. Cuando lo cobramos nosotros, pagamos por IRPF, pero si fallecemos y lo cobra el beneficiario va a pagar también por IRPF. ¿Vale? El resto de casos, por caso de muerte, sucesiones. Para eso, el tomador es distinto de beneficiario. Si no, no sería sucesión. No, tendría que ir por IRPF, por rendimiento de capital mobiliario, como el caso de supervivencia, que, salvo el primer caso, sería rendimiento de capital mobiliario,
Y existen beneficios fiscales en algunos seguros de vida en casos de invalidez, ¿vale? Y seguros de accidentes. Los seguros de baja diaria, de los de IT, ¿vale? Tributan por rendimiento de trabajo, independientemente que sea contratado por una mutualidad de previsión social o por una compañía de seguros o como un seguro complementario, una garantía complementaria a un seguro de vida. Bueno, los seguros de ahorro son o a prima única o a prima periódica, ¿vale? Pues, el producto es el mismo, lo que la aseguradora nos da la facilidad de contratar un plan de pago de primas, lo que hablamos prima periódica, vamos pagando importes mensuales, semestrales o manuales, ¿no? O semestrales. He visto alguno que es bimestral, ¿no? Los hay también en el mercado, cada 2 meses, ¿vale? O hacerlo de una sola vez. Aporto un capital por un tiempo determinado en las condiciones de rentabilidad que haya pactado con la compañía. El fin de esto es conseguir un patrimonio que al vencimiento del contrato os rescate, ¿vale? Bien. Dentro del mercado hay muchos tipos de seguros de ahorro. Vamos a generalizar seguros de ahorro. Tenemos interés fijo, tenemos interés variable, ¿vale? Siempre garantizados. Es decir, la diferencia del seguro a un producto financiero, otros productos financieros, es que está garantizado, ¿vale? Luego también tenemos los seguros llamados Unit Link, que estos invierten en bolsa a través de fondos o cestas. Entonces, estos ya no tenemos la garantía de la rentabilidad, es cómo se comporte ese fondo de inversión o esa cesta, pues, crezca más o crezca menos. ¿Eh? Tenemos clientes pues, que les gusta más este tipo de seguros o otros clientes que les interesa más el seguro de interés fijo, ¿vale? En las épocas de intereses pequeños, como estamos en los últimos años, pues el Unilink pues tiene un poquito más de salida, puesto que te da una expectativa de rendimiento mayor. Pero también depende del perfil del cliente y si el cliente dice, bueno, yo esto lo quiero garantizar y quiero un interés fijo, aunque sea menor. En el mercado tenemos planes de ahorro de jubilación que tienen un interés mínimo garantizado para toda la duración. Ese interés mínimo nos limita a la Dirección General de Seguros, nos limita el límite. No le va a dejar a la compañía poner un tipo de interés muy alto que no pueda cumplir. Tener en cuenta que la compañía cuando vende un producto de seguro de ahorro ha de hacer sus inversiones para garantizar el resultado final. Entonces ha de comprar activos a largo plazo a tipo de interés suficiente para poder dar esa garantía. Entonces, la Dirección General de Seguros no te va a dejar que tú vendas un seguro al 10% si no tienes el respaldo suficiente para dar ese tipo de interés. No te va a dejar. ¿Vale? Bueno, esto hemos dicho un interés mínimo garantizado para toda la duración, que suele ser pequeñito, y luego nos suelen dar un interés adicional comunicado por anticipado por periodos prepactados. Es decir, durante este trimestre, por ejemplo, puedo comprar una póliza que me da el 0,25 en un interés muy bajo, pero me dice, mire, durante este trimestre le voy a dar el 2,5. Y cuando ha terminado el trimestre, me informa. Para el siguiente trimestre tiene usted el 2,5, o tiene usted el 3, o tiene usted el 2, ¿vale? Y nosotros decidimos si seguimos o nos vamos, ¿vale? Hay compañías que en vez de por trimestres, se lo hace por semestres o por años. Lo normal es encontrarnos que este tipo no vaya cambiando, nos lo vayan cambiando conforme vaya cambiando el mercado, pero en unos plazos largos. Es decir, nos va manteniendo trimestre a trimestre el mismo tipo. ¿Vale? Luego tenemos otro tipo de seguros que en vez de comunicarnos por anticipado el tipo de interés, nos lo comunica a vencimiento, a año vencido. Bueno, usted tiene
pactado en 1,5 en su póliza, ha pasado este año, hemos conseguido unos beneficios financieros con sus inversiones que han superado este pacto y le corresponde a usted un punto adicional y te abonan ese punto adicional. Este tipo de seguros suelen ser un poquito más rentables que los anteriores porque si la compañía se compromete a menos, es capaz de dar más. ¿Vale? Si se compromete a más, como tiene que garantizar, ese más tiene menos margen de maniobra. Pero bueno, son lo que nos encontramos en el mercado, lo que hay. Y bueno, seguimos en un entorno de tipos de interés bajo. ¿Vale? Los seguros trabajan con interés técnico. El interés técnico es el interés del dinero sometido a rentabilidad. Es decir, si nosotros contratamos un seguro de ahorro que tiene un componente de riesgo de fallecimiento incluido en la póliza, no el 100% del dinero invertido va a ahorro. Irá el 99, el 98, el 95, depende el capital de seguro que, que tenga, de seguro de riesgo de fallecimiento que tenga esa póliza. ¿Vale? Y suelen funcionar con tablas financieras o actuariales. ¿Vale? Bien, esto es los tantos por miles de fallecimiento y de supervivencia, es un tema interno de la póliza. Y otras pólizas funcionan con el sistema financiero normal y entonces van acompañadas con un seguro de fallecimiento. Vale. Los seguros de ahorro podemos tener en el mercado a duración determinada, es decir, bueno, yo contrato un seguro a 10 años, a 12 años, a 15 años, seguro de ahorro, voy pagando mis cuotas mensuales, trimestrales, como los haya pactado, ¿eh? Y llegado al vencimiento, tengo que cobrar el seguro, sí o sí, y tiene que pasar por mi cuenta. Es decir, me lo abonan y luego yo puedo comprar una renta o reinvertirlo, pero tengo obligación de recibir ese dinero. Vale. Luego, en esa fecha, en ese periodo, porque ya termina el vencimiento. Si quiero seguir, pues ya contrataría otra póliza. Seguro vida entera, no tengo un plazo determinado para vencimiento. Es decir, es un seguro, yo contrato, voy pagando mientras yo quiera, ¿vale? Mientras yo no diga nada a la compañía, voy a seguir pagando. Y el día que quiera, lo voy a rescatar. No tiene una fecha de vencimiento determinado que la compañía me obliga a cobrar. ¿Vale? Es la diferencia fundamental. Vale. Dentro de los seguros de ahorro nos vamos a encontrar unas nomenclaturas con unas iniciales un poco extrañas, que incluso a los que trabajamos en seguros pues tenemos a veces que pensarlas porque además la legislación nos lo va cambiando. Voy a nombrar unas cuantas, no quiere decir que sean todos, pero hay más, ¿no? Nos encontramos uno que es el SIAL, sería seguro de inversión a largo plazo, ¿vale? Este es un seguro que sacaron hace unos años para que la gente ahorrara y no gastara para bajar la inflación, ¿no? Para que hubiera menos dinero circulante. Entonces se pusieron las aseguradoras y los bancos a ofrecer este producto. Este producto va ligado al DNI, solo se puede tener un producto por DNI. La ventaja que tiene es, bueno, el límite de inversión anual son 5.000 euros, el plazo son 5 años, plazo mínimo para cumplir con la expectativa fiscal, y la ventaja que tiene es que llegado al vencimiento no pagas impuestos. ¿Vale? ¿Qué requisito tiene? Que ha de haber pasado 5 años. ¿Eh? Y esa es la ventaja fundamental de este seguro, ¿vale? Que queda libre de impuestos. Tipo de interés suele ser pequeñito, ¿vale? Si rescatas, si no cumples con el plazo de los 5 años, tiene liquidez, te puedes llevar el dinero si te hace falta, lo que en este caso no está libre de impuestos. Tendrás que declarar con rendimientos de capital mobiliario pues la parte correspondiente, ¿no? Luego tenemos otro producto parecido al anterior, una tipología distinta, se llama PIAS, que sería Plan de Inversión de Ahorro Asegurado. ¿Vale? Este producto ya no está ligado a 5 años, bueno,
Perdón, ahora sí que está ligado a 5 años. Cuando salió estaba ligado a 10 años, ¿vale? La duración mínima de producto era de 10 años, ahora es de 5, y la ventaja que tiene es que si lo cobras en forma de renta vitalicia, está exento de impuestos. Es una ventaja importante. Limitaciones que tiene son 8.000 euros el máximo de aportación anual que yo puedo hacer a este producto, y en la suma de años no ha de superar los 240.000 euros, ¿vale? Es decir, yo puedo contratar este seguro al plazo que quiera, no tiene, no, es un vida entera, no tiene una determinada plazo, o lo puedo contratar también con un plazo, ¿vale? Y al vencimiento, ese rescate que yo hago, si lo hago en forma de renta vitalicia, está exento. ¿Me permite rescatarlo en forma de capital? Sí, yo puedo hacer un rescate y llevarme todo el capital, pero entonces perderé el derecho a la exención fiscal. Tendré que pasar por Hacienda y capital por rendimientos, pagar por rendimientos de capital mobiliario. Y luego tenemos el plan de ahorro, que es el seguro de ahorro de toda la vida. Este contratas por el plazo que quieras, por el plazo que te permite la compañía mínimo, puede ser un año. ¿eh? No tiene obligaciones ni límites de inversión como tienen los otros dos. Puedes invertir todo capital que quieras o capital que te deje la compañía, ¿vale? Y bueno, pues puede ser a vida entera, puede ser a plazo determinado, y cuando lo cobras van por los impuestos por rendimientos del capital mobiliario. Dentro de este paquete van incluidos los unit-linked. Bueno, y he visto que en el mercado existen también PIAs que pueden invertir en variable, no en garantizado. Normalmente el PIAs es un seguro garantizado, como los que hablaba antes, pero he visto que alguna aseguradora lo tiene también en variable. Yo no lo he trabajado nunca en variable, pero sí que lo he visto que está. Bueno, la diferencia de estos productos es por el tratamiento fiscal. Si no, si bien no tiene beneficio fiscal a la contratación, lo tienen a la salida. Es decir, yo por contratar el seguro en ese momento no tengo ningún ahorro fiscal, pero sí cuando lo cobro, pues sí que voy a tener esos beneficios fiscales. Vale. Resumiendo lo que he dicho antes, el SIAP está exento de impuestos, el PIE se cobra en forma de renta vitalicia, está exento de impuestos, y el plan de ahorro tributa como rendimiento de capital mobiliario, es decir, vamos a pagar sobre el beneficio el 19% a partir de ahí, y según el volumen de renta, no sé si hasta 35%, ¿vale? Pero solo sobre beneficio. Y todos esos seguros, en caso de fallecimiento, pues irían por el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿No? Como vamos de tiempo. Sí, vamos. Vale. Hemos hablado de productos de ahorro, de la figura de seguros. La figura de seguros es que tienen tomador, asegurado y beneficiario, y la libre elección de incluir al beneficiario que queramos, ¿vale? Luego, ahora tenemos otros productos financieros que también son comercializados por aseguradoras y otras entidades, ¿vale? Y estos seguros, estos productos ya tienen consideración de partícipe, ¿vale? Que serían los planes de pensiones. Pero aquí colamos uno que se llama el PPA, Plan de Pensiones Asegurado, ¿eh? Este producto resulta que es un seguro, no tiene tomador, asegurador y beneficiario, pero el tratamiento fiscal es el mismo que el de los planes de pensiones, ¿vale? Es decir, es un producto híbrido. ¿eh? Vale, aquí digo que tiene un formato de seguro. Cuando salió el PPA, pues era un producto exclusivo de interés asegurado, como hemos hablado antes. Pues tengo un mínimo para toda la duración del plan, y tengo un variable, un interés variable que me van comunicando trimestralmente, semestralmente o anualmente,
o no, o me dan un interés para toda la duración del plan. Estos productos se pueden traspasar entre sí. Yo puedo pasar un PPA a otro PPA de la misma compañía o de otra compañía o pasarlo a un plan de pensiones individual o un plan de pensiones individual a un PPA. El, pero el dinero no pasa por nuestra cuenta corriente, va de entidad a entidad, ¿eh? Y no interrumpe el tema fiscal. Es decir, conservamos la antigüedad fiscal del producto. Hoy por hoy, estos productos por vencimiento pagan por IRPF, ¿vale? Sí que con legislaciones anteriores habían una serie de exenciones fiscales que ahora pues las han quitado, ¿vale? Bien, hemos hablado del PPA, del Plan de Pensiones Individual, vamos a hablar perdón, del Plan de Pensión Asegurado, vamos a hablar ahora del PPI, que es el Plan de Pensiones Individual. Este es el más famoso que conocemos todos, ¿vale? Que, bueno, pues la matriz de inversión de estos productos es asociados a un fondo de pensiones ese fondo de pensiones no deja de ser un, un fondo de inversión. Lo que pasa es que es un fondo de inversión cerrado, exclusivo a ese plan de pensiones, que lo lleva una gestora ajena a la compañía o al banco, que son los comercializadores, ¿vale? Y luego hay una entidad depositaria, que es un banco, que es quien tiene el dinero depositado ahí. Esto va por participaciones, las participaciones tienen una valoración diaria y día a día, según la cotización del plan, pues tiene un valor más alto o más bajo, y si vamos añadiendo dinero, pues irá subiendo eh, el producto, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene este producto? Pues tiene una ventaja fiscal como el PPA a la inversión, ¿vale? Se deducen de la base imponible las inversiones que hacemos. Dentro del PPA, el plan de pensiones individual también, ¿vale? Le ponemos 1.000 euros, pues ahora hacer la renta, pues nos descontamos 1.000 euros y nos ahorramos ese IRPF. El día que lo cobremos, pues tendremos que sumar a nuestra base imponible las inversiones que tengamos del plan de pensiones. Si tenemos planes de pensiones anteriores al 2007, pues podemos gozar de una exención del 40% de esas participaciones compradas antes del año 2007. Vale. Bien. Tenemos también el plan de pensión del sistema de empleo, que son los colectivos de empresa, ¿vale? Las grandes empresas tienen la posibilidad de generar su propio plan de pensiones de empleo o bien asociarse a uno ya existente, ¿vale? Para crear un plan propio, pues tiene que ser una empresa grande con muchos trabajadores, puesto que esto tiene una serie de gastos y claro, habría que minimizar los gastos. Si yo abro un plan de pensiones para 50 personas, pues se me van a comer los gastos, no tiene sentido, ¿no? Tengo que abrir para 1.000, 2.000, 4.000 personas o más, ¿eh? Vale. Y luego tenemos uno novedoso de estos últimos años, que para mí es el más importante de todos, que es el plan de pensiones simplificado para autónomos, ¿vale? Funciona como los anteriores, es un plan de aportaciones periódicas, libres, funciona por participaciones con valoración diaria que se invierten en los mercados financieros, igual que los anteriores. Pueden invertir en renta fija o renta variable, dependiendo de la política de inversión del plan que se haya elegido, ¿vale? Y también desgrava las aportaciones que se hacen estos planes. Y ahora vamos a ver qué límites legales tienen, tienen de deducción en el IRPF estos productos. Bueno, pues tanto el PPA como el PPI son 1.500 euros anuales para todo el mundo. Todo el mundo que tenga ingreso de trabajo, pues se puede, o de actividades económicas, se puede deducir ese importe de 1.500 euros, que es el límite anual que nos ha puesto el gobierno. Estos anteriormente tenían unos límites más altos, nos los han bajado. Vale. ¿Qué otros planes tienen límites? Como vemos, el de empleo, el de empresa,
tiene hasta 8.500 euros, ¿vale? Tanto las aportaciones de la empresa como las aportaciones que haga el trabajador dentro de ese plan de sistema de empleo. Claro, esto está destinado a grandes empresas, ¿vale? Esto tiene un límite, que no podemos sobrepasar el 30% de los ingresos netos anuales. Y el plan O2 o el plan de pensiones simplificado para autónomos, tenemos una desgravación máxima de 4.250 euros anuales, superior a los 1.500 euros del plan individual, pero a esos 4.250 euros nos permite sumar los 1.500 euros del plan de pensiones individual, con lo cual tendríamos 5.750 euros, que es una cantidad ya razonable que podemos desgravar. La ley no dejaba muy claro si dentro del PPS podíamos hacer los 4.250 más los 1.500, y después de muchas consultas, pues no quedaba claro, pues el límite estimamos que son los 2.250, y el exceso lo podemos contratar en otro plan individual, de 1.500 euros normal, como cualquier persona que no sea autónoma, ¿vale? Entonces el autónomo tiene la posibilidad de contratar los dos y sumar las dos desgravaciones, ¿vale? Como digo, aquí es una alternativa muy interesante para autónomos frente a productos de ahorro, ya que el límite de grabación es superior y el autónomo no tiene acceso al plan de pensiones del sistema de empleo. Bien. Tanto los planes de pensiones de empleo como los EPS son compatibles, como ya he dicho, con los planes de pensiones individuales y los planes de pensiones asegurados. Es decir, estos casos, por lo que ya he dicho antes, nos permite desgravar los 10.000 euros o los 5.750 euros respectivamente. Aquí tenemos que hacer una salvedad para los autónomos, y aquí hablamos de autónomos y profesionales, ¿vale? Que dentro de los colegios profesionales, en algunos casos, o sea, las aportaciones a las mutualidades profesionales consumen capacidad de desgravación. Esto depende del producto que utilice esa mutualidad profesional. Es decir, vamos a poner un ejemplo. El colegio de abogados, las aportaciones a jubilación que se hacen en el colegio de abogados consumen el capital que tú puedes aportar a plan de pensiones simplificado de autónomos. Es decir, un abogado autónomo que está haciendo sus aportaciones en el colegio, pues esos 4.250 euros los está consumiendo en la otra aportación del colegio. Pero nos encontramos algún colegio profesional que las aportaciones que hace son a seguros tradicionales, a planes de ahorro, que no les están desgravando, y eso sí que pueden compatibilizar la aportación a la mutualidad en ese producto que no le desgrava, y la aportación, y hacerse un plan de pensiones simplificado de empleo, ¿vale? Como regla general, tema, el tema de fiscal, ¿vale? El tomador igual a beneficiario, IRPF, bien rendimiento de trabajo, bien rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Si aporta la empresa y no imputa las primas, tributa como IRPF por rendimiento del trabajo. Y si la empresa lo imputa, tributa como rendimiento de capital mobiliario. ¿Por qué? Porque ya hemos pagado impuestos. Si nos lo ha imputado, ya hemos pagado impuestos. Entonces, aunque nos lo pague la empresa, es como si lo hubiéramos pagado nosotros, porque ya tenemos derechos sobre ese dinero que se ha pagado. Pero si la empresa está haciendo las aportaciones y no nos las imputa, ese dinero no es nuestro, es de la empresa. Será nuestro el día que lo cobremos. Y por eso irá por rendimiento del trabajo. Podemos tener, cuando se dé esa circunstancia, de que sea la empresa la que te aporte las primas y no te los imputa, y el día que los cobres, ¿vale? Ahí hay varias fórmulas, y según la legislación, puedes tener derecho
a tener deducción fiscal sobre ese importe, ¿vale? Eso depende del año que se cobre y de cómo esté la legislación. No sé si de la diapositiva anterior, la diapositiva anterior quería comentar algo que se me ha pasado. A ver, pero bueno, yo creo que ya lo he dicho todo. A mí me han hecho, ¿Mm? gracias Jesús, a mí Sí. me han hecho unas pequeñas preguntas mientras dabas el speech de tu ponencia y me preguntan, por ejemplo, un compañero nos pregunta, ¿realmente necesito un seguro de vida si ya tengo cobertura por el convenio profesional? Bueno, pues eso habría que analizar cada situación personal, ¿vale? Eh, una persona puede tener un seguro por el convenio colectivo que le aporte en caso de fallecimiento un capital, 30.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Y puede ser suficiente o no, depende de las circunstancias de esta persona, las cotizaciones que tenga la Seguridad Social, lo que le corresponda a la familia de pensión, las necesidades de gasto que tenga esta familia para comer, para pagar estudios, para pagar la casa, las deudas, posibles deudas, obligaciones financieras que tenga esta persona, todo lo que hemos dicho. Si ese seguro ¿es suficiente o no es suficiente? Eso habría que analizarlo. Normalmente no suele ser. Vale, también me preguntan, si tengo un seguro de vida o un seguro de ahorro, ¿qué ocurre si dejo de pagar la póliza? Pues normalmente, si dejas de pagar la póliza, se extingue el seguro. Para tener derecho a cobrar la prestación, estás obligado a pagar la póliza. Si tú dejas de pagar la póliza y no la has anulado, formalmente, ¿eh? Te vas a ver en un berete que la compañía te puede exigir la prima y si falleces por no haberla pagado, no vas a tener derecho al capital, a cobrar el capital, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos contratando un seguro a primas periódicas y dejamos de pagarlo, dejamos de tener derecho de la prestación. ¿Vale? Y para acabar, me preguntan directamente cómo sé si estoy suficientemente cubierto o no y cómo se calcula la cobertura ideal para mi familia o empresa. Y a esa pregunta voy a contestar yo directamente porque nosotros, desde Quality Brokers y desde Cemeval, os queremos aportar un asesoramiento específico y detallado como partícipes de la federación y entonces sí que os recomiendo que os dirijáis directamente a nuestra correduría, os dirijáis a Quality Brokers desde cualquiera desde nuestra web, desde nuestro email, desde Femeval y se encargarán de hacernos llegar la pregunta pasando por nuestras oficinas y nosotros os daremos contestación a estas preguntas y analizaremos muy bien vuestros riesgos para que estéis cubiertamente asegurados. Y nada, únicamente daros las gracias, despedirnos. No sé si Mar quiere Nada, decir gracias. algo al respecto. Gracias a vosotros por vuestra participación y nada más que invitaros a la siguiente sesión, que será, a ver, perdonad, que tenemos aquí en el panel alguna otra pregunta. Sí. Sí, qué es lo que hemos respondido. La primera de ellas, Ajá. la empresa paga el seguro de vida del convenio y en nómina lo pone como salario en especie descontando el IRPF. ¿Esto es correcto? Sí, se tiene que cotizar. Sí. Se tiene que reflejar en la nómina. Si tenéis cualquier duda sobre esto, podéis preguntar a nuestros compañeros del Departamento Jurídico Laboral, ¿vale? Pero efectivamente así es. Es correcto, sí, así debe ser. Así es. Además, eso, al estar imputado, pues genera derecho del seguro, y entonces, porque es tuyo, te lo han imputado, es tuyo, con lo cual tus beneficiarios van a tener derecho en caso de incapacidad, tú tienes derecho al cobro porque el seguro es tuyo, no es de la empresa.
Y luego el seguro de vida, el seguro de IT y el plan de ahorro también se pone en la nómina como salario en especie. El de vida sí. Sí, se puede, Pues se sí, pero con la puede, empresa sí. se puede poner igual que el de convenio, si es un acuerdo libre entre la empresa y el trabajador, se puede poner la nómina, imputarlo como salario en especie y sí, sí, funcionaría como un seguro normal, puesto que se ha imputado y estás pagando impuestos por él, con lo cual es como si lo pagaras tú, es perfectamente, no hay ningún problema. En la incapacidad temporal, lo mismo. Sí, los tres. Pues esperamos haberte respondido, Trini. Y si no tenemos ninguna otra pregunta, lo dicho, os invitamos a... Gracias. Os invitamos a la siguiente sesión que tendrá lugar en el mes de septiembre, si no recuerdo mal, aunque ya lo tenéis reflejado en nuestra página web, os enviaremos oportunamente la invitación a ella. Muchas gracias por vuestra confianza. Hasta Bueno, luego. muchas gracias. Gracias.